Bueno, en este módulo hablaremos sobre adaptación a los cambios. ¿Para qué nos sirve? Para poder crecer en este rubro y ser constante en este rubro. En este rubro hay muchos cambios y es constantemente. Hoy en día, por cómo se mueve el comercio, que es muy volátil y que depende de muchos factores, tenemos que estar siempre adaptándonos, ya sea un cambio político del país o un cambio político de la empresa, ya sea un cambio de personal, una tecnología nueva que están trayendo, la competencia. Siempre estamos en constante cambio y nosotros tenemos que estar adaptándonos en ese cambio, no podemos estar enroscándonos. Siempre tenemos que estar en constante adaptación, tenemos que ser flexibles en ese sentido, tenemos que aceptar el cambio, eso es lo principal que hay que hacer, hay que aceptar el cambio y en base a eso reconocer cuáles son nuestros faltantes o nuestras debilidades y de ahí ver cómo mejorarlo, ya sea con una capacitación o con una charla o una mejora en la estrategia de trabajo. Cuando hablo de estos cambios puede ser un cambio muy grande como un cambio de política en el país o puede ser un cambio muy pequeño como un cambio de un vestuario en la empresa. Esto parece algo gracioso lo que voy a contar, pero pasa, me pasó en estos años que yo trabajé en esa empresa, ya tengo muchos años trabajados. Mis compañeros se enojaban cuando, no sé, le pedían que usen traje o que vengan de cierta forma, como algo así, y ya era un caos, ya para ellos ya se acababa las ventas, se acababa el mundo, se acababa todo. Entonces nosotros tenemos que salir de ese bajón anímico o de esa caída, no nos tenemos que enroscar y salir, tenemos que saber adaptarnos, tenemos que saber aceptar las cosas. Estos cambios que estoy hablando son cambios grandes o cambios bastante masivos y son cambios que podemos tener en el tiempo, que hay un tiempo de adaptación. Póngale, si viene una empresa y te cambia un sistema operativo para poder cargar los datos del cliente, te dan un tiempo para poder adaptarse, ya sea una semana, días o un mes, eso ya depende de cada empresa. Ahora, yo lo que quiero quedar claro, que tiene que ser algo más rápido, más constante, que es cuando cambiamos de un cliente a otro. Nosotros también tenemos que tener esa flexibilidad para poder hablar con un cliente o con otro. No es lo mismo hablar con un ingeniero que hablar con un comerciante. No es lo mismo hablar con un contador que hablar con un abogado o alguien desempleado. No es lo mismo hablar con alguien de 70 años que con alguien de 25. No es lo mismo hablar con alguien que viene enojado, con alguien que viene contento, con alguien que viene con mucha energía, con alguien que viene muy eufórico. Nosotros tenemos que adaptarnos al cliente. Nosotros tenemos que ser flexibles con nuestra manera de atender, con nuestro servicio que estamos brindando. Adaptarnos a la manera de que hable un ingeniero, es muy técnico. El ingeniero es muy técnico, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a su manera de hablar y expresarnos con ese tecnicismo. Y estos son cambios que son muy rápidos, muy rápidos. Son cambios que tienen que ser en segundos, en minutos. Yo terminé de atender a uno y ya me levanté, caminé a buscar a otro cliente, entonces tenemos que tener en ese trayecto ya tenemos que estar desconfigurándonos y volviendo a configurarnos con el nuevo cliente. Ya cuando empecemos a hablar nos vamos a ir dando cuenta de quién es el cliente, cuando preguntaremos de qué trabaja y todo eso, nos iremos dando cuenta de su manera de hablar y ahí empezar a adaptar nuestra manera de atender, nuestra manera de vender nuestros servicios. Porque esto nos va a servir para abarcar mucho más tipos de clientes, para tener mucho más venta, para poder crecer mucho más rápido. También seremos más innovadores, mucho más productivos, que son todos beneficios que vamos a tener siendo más adaptativos a todos los cambios que pueden ir surgiendo en el transcurso del tiempo que estemos vendiendo. ¿Cómo se hace esto? Principal, aceptando los cambios. No podemos ir chocándonos con esos cambios. Ya está, el cambio está hecho y no depende de nosotros. Capacitarse constantemente, eso tenemos que estar muy presente, que hay que capacitarnos constantemente, siempre hay que estarnos capacitando para que no nos agarre tampoco de imprevisto el cambio. Hay que tener la mente abierta, no solo para aceptar los cambios, sino también para aceptar a los clientes que estamos atendiendo, porque no siempre vamos a tener cliente que sea de nuestro agrado y
nosotros como vendedores tenemos que vender el mejor servicio siempre. Si no estamos capacitados, le pediremos disculpas y nos iremos, pero siempre quedando bien. Y pedir ayuda si es necesario. Eso también es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces uno, por pensar que queda, como por decir una palabra, débil, o que no nos gusta pedir ayuda, obviamos eso, y para este punto es muy importante saber medir nuestras limitaciones y, si es necesario, pedir la ayuda.